Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a la enseñanza, el estudio de este día. Vamos a agradecerle a nuestro Dios y como siempre vamos a tomar un momento para orar, para poner nuestras peticiones delante del Señor. Padre, te damos gracias a esta hora porque una vez más tú eres fiel a nuestras vidas, porque nos permite llegar a un nuevo jueves, a un día más para poder, Señor, compartir de ti, hablar de tu palabra, entender más tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento. Nuestro deseo, Señor, es conocerte más. Y eso es únicamente por lo que tu palabra dice. Señor, que tú pongas siempre ese deseo, ese querer de buscar de ti. Señor, anhelamos conocerte más. Padre, tu palabra que es la que trae aliento, trae esperanza, trae nuevas fuerzas a nuestras vidas. Señor, gracias porque podemos confiar en ti. Padre, te quiero pedir por la vida de cada uno de mis hermanos, que tú los bendigas en sus hogares, que provea, Señor, cualquier necesidad que en ellos hay. También por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando por alguna dificultad, alguna situación, por aquellos a los cuales tal vez la medicina los ha desahuciado. Aquellos, Señor, que tal vez no tienen una respuesta o ya no hay respuesta según la ciencia o los médicos para ellos. Padre, primeramente trae paz a sus vidas, Señor, y mientras hay vida, tu palabra nos invita, nos llama a clamar, a pedir por un milagro, Señor, porque al final quien tiene la última palabra eres tú. Pero fortalece la vida de aquellos que se sienten desanimados, cansados, defraudados, desalentados, desahuciados. Aquellos que tal vez no es un problema físico, pero tal vez sí es un problema emocional. Y eso ha hecho, Señor, un alejarse de tu palabra, de tu iglesia, de tus caminos, Padre. Te quiero pedir también por la vida de nuestra hermana Sara Lilian de Varías, que tú sigas haciendo la obra en su vida. Bendice a tu sierva, Señor, ahí donde esté. También nuestra hermana Angie Flores, Padre, guárdala, cúbrela. Nuestro hermano Levi Cepeda, Padre, bendícelo también a él, a su familia, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, por aquellos hogares en los cuales, Padre, están pasando por necesidad, por problemas, Señor, por la familia Hernández, Señor, allá en Las Vegas, que tú los puedas guardar, cubrir, bendecir, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, asimismo, por las peticiones especiales de nuestra hermana Jackie de Donado, de nuestras hermanas Telma y Mabel Núñez, por la familia Rodas Parada. Padre, también, Señor, te pido por la vida de Víctor Eduardo y de Esther María, Señor, que tú sigas haciendo tu obra en sus vidas. Bendice la vida de mis padres, de mi familia, Señor, también por la vida de nuestro pastor general, que tú lo guardes, que tú lo cubras. Señor, que tú le sigas dando de tu palabra, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tener un pastor, por tener un maestro, Señor, en el nombre de Jesús. También a cada uno de los pastores de la misión, al pastor Waldo Mendoza, al pastor Amílcar Varías, a nuestra hermana Milita de Bonilla. Padre, bendice a tu hija, bendice a esta mujer, Señor, que ha tomado un reto, una responsabilidad, que muchas veces hay hombres que no desean, Señor, y es ponerse sobre sus hombros la responsabilidad de un ministerio. Bendice la vida de tu sierva, su vida, dales fuerza, dales salud, bendice a cada uno de, 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 de la congregación. Padre, también bendice la vida del pastor Alberto Picarielo, del pastor Alberto Campo. Señor, bendice sus familias, sus ministerios, fortalécelos, guárdalos, cúbrelos. Y gracias porque nos das una nueva oportunidad para poder estar aquí de nuevo. Amén y amén. Amén. Vamos a estudiar este día los capítulos 12 y 13 con la ayuda del Señor de Zacarías. Venimos de estudiar los primeros 8 de Zacarías, que habla de la restauración del templo, y de ahí del 9 al 14 que habla con respecto a la parte mesiánica
y hoy vamos a ver el arrepentimiento y la restauración de Israel, porque va a llegar un momento, como lo dice Romanos, en Romanos viene la restauración para Israel. Así que quiero invitarle a que por favor me acompañe con su Biblia a Zacarías 12. Estamos estudiando Zacarías 12. Vamos a leer ahorita Zacarías 12 del 1 al 8 y vamos a hablar de la liberación futura de Jerusalén. Amén. Recuerde que estos últimos 4 capítulos habla en un sentido escatológico con respecto a la venida del Mesías y con respecto a todas las cosas que se van a entender, van a suceder, mejor dicho, que nos permiten entender para ir pudiendo comprender otras cosas, ¿verdad? Zacarías 12 del 1 al 8 dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, y habla de la liberación futura de Jerusalén. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, mire, aquí estamos viendo la parte creadora del Señor, ¿verdad? Que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Amén. Permítanme. Estamos. Sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Fíjese que hay algo que debemos de notar para empezar, y es que en estos últimos 3 capítulos y también en este, vemos cómo se repite en aquel día. Permítame que tengo un poquito de feedback. Amén. Fíjese que aquí yo pongo, dice, oiga cómo comienza el 12:3. Y en aquel día, el 4, y en aquel día, el 6, en aquel día, el 8, en aquel día, el 9, en aquel día. Mire, el Señor está siendo bien específico con la expresión aquí Zacarías. Bueno, digo el Señor, pero recuerde que es por medio de Zacarías en su profecía, y está siendo bien específico o característico sobre la expresión en aquel día. Está diciendo, recuerde que la profecía habla de que algo va a cumplir y que hay un día específico para cada cosa. Y que, mire, cuando el Señor venga, pero cuando Él ya venga, no estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, porque ahí hay una confusión. Sí, no, cuando ya el Señor venga y que se den todas esas cosas, ¿verdad? Mire cuántas cosas no van a suceder. Pero, hablando aquí, ¿verdad? En aquel día. Entonces, se está hablando sobre este pensamiento escatológico que tenía Zacarías. Amén. Entonces, la palabra profecía es usada para dar al mensaje la importancia, la solemnidad que merece,
para introducir la palabra de Jehová acerca de Israel, porque aquí está hablando de Israel. Del 1 al 8 vimos los capítulos, la reconstrucción del templo. Del 9 al 11 tenemos una serie de castigos con un énfasis especial en los pastores inútiles. Lo vimos el jueves pasado de los malos pastores, que no cumplieron con su ministerio de guiar al pueblo. Y entonces eso, hermanos, eso así es. Aquel pastor que no fue leal, no fue útil para guiar al pueblo, va a tener graves consecuencias. Pero en estos últimos 3 capítulos, el 12, el 13 y el 14, el tema ahora es la restauración espiritual del pueblo de Israel. Amén. La restauración espiritual. Repito, Zacarías del 1 al 8 se trató sobre la restauración física de Israel. Del 9 al 11 sobre los malos profetas, los líderes, aquellos que se valieron del pueblo y que tenían su castigo. Pero ahora, en estos 3 capítulos, mejor dicho, 12, 13 y 14, habla de la restauración espiritual. Al día de hoy, ¿ya se dio la restauración espiritual de Israel? No, pero sí se va a dar. Hay una profecía para eso. Y también en Romanos está explicado. No condenemos a Israel, dice la palabra. No, espérense. Va a llegar la restauración de ellos. Entonces, el profeta, antes de presentar la grande obra de Dios o la gran obra que Dios hará, presenta al que ejecutará como la obra, como el Dios que extiende los cielos. ¿Por qué el Señor, aquí en los versículos 1, por qué aquí en la profecía de Zacarías habla sobre que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él? Ha dicho, ¿por qué hay esta mención en especial? ¿Por qué se deja esto? Porque fíjese que los cielos siempre fueron un enigma para las culturas antiguas, ¿sí? Hasta que ya no se mandaron satélites, ¿verdad? Fuera del espacio, hasta que el hombre fue a la luna, no se tenía un conocimiento, no se sabía cómo era. Las culturas antiguas nunca pudieron ver más allá de lo que había en los cielos. Entonces, para las culturas antiguas, los cielos fueron un enigma. Y por eso es que vemos que hay adoración al sol, porque ellos creían que era el sol, o la lluvia, o la luna. Y entonces, ¿qué también? La astrología, no la astronomía, la astrología atraía multitudes que deseaban conocer más de su futuro, porque ¿de dónde parte todo esto de la adivinación o parte, verdad? Mire, es increíble la cantidad de creyentes que ven o leen o quieren que les lean, como el caso del horóscopo. Es un engaño. Y eso tiene que ver con la astrología, con el día que se nace. Y mire, hacen un montón de circunstancias. Ahora, tiene un origen satánico. Amén. Entonces, todos estos deseaban conocer su futuro. Entonces, los enigmas del cielo, más la astrología, que tiene que ver con los astros, la adoración. ¿Ven? Entonces, pero hay algo muy importante. ¿Por quién fueron creados los cielos? Por el Señor, y solo Él conoce sus misterios. Amén. Solo Él conoce. Porque el hombre, ¿hasta dónde ha podido llegar? A la luna. Pero desearía llegar a no sé dónde. Y si el Señor no lo permite, y si el Señor ha permitido que el hombre llegue hasta eso y no le ha permitido más. Entonces, también habla de los cimientos de la tierra. Y la tierra, que es lo visible. Entonces, los cielos, lo que hay allá fuera de los cielos, es algo
que el hombre no puede ver, no puede dominar. Pero en el caso de la tierra es algo que sí es visible. Y entonces la tierra, siendo visible, encuentra también seguridad en Dios, porque Dios está en todo. Pero el argumento más elevado que presenta es que Dios es el que forma el espíritu del hombre, es decir, el alma. Porque el hombre no es producto de una evolución casual, ni tampoco de una explosión, ni tampoco de aquello que muchos dicen de la evolución, que empezamos, porque esas teorías lo que hacen es negar la existencia de Dios, sino que todo fue por una casualidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa el versículo 1? Que cada hombre nace bajo la voluntad y la bendición de Dios. Nace con la imagen de Dios mismo. Entonces, este Dios, el que conoce el misterio de los cielos y el que hizo la tierra y el que hizo al hombre, es el que va a venir a poner orden. Entonces, la restauración de Israel será un acto grande y poderoso de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿quién es Jehová? El que extiende, oiga, que extiende los cielos. Mire, qué interesante esto, ¿verdad? Que extiende los cielos. Hay una expansión. Porque fíjese que la gente dice, no, es que el universo está en constante crecimiento. ¿Qué es esto? Que la palabra dice que el Señor todo lo llena. Entonces, para que haya una extensión, un crecimiento, el Señor con su presencia se tiene que retraer para poder seguir creando. Entonces, los cielos, algo inalcanzable, algo grande, una belleza indescriptible. Y es el que da firmeza, Dios, ¿verdad? El que da firmeza y solidez a la tierra, la cual no será removida por voluntad humana. ¿Sí? La semana pasada leí una noticia en donde decía, aparecía alguien, no quiero decir nombre ni de dónde, pero decía que sería bueno que la humanidad fuera exterminada. No, claro, detrás de sus palabras hay una condición de esta persona muy aberrante, increíble, un montón de cosas. ¿Cómo así? ¿Cómo la extensión humana? ¿Cómo eliminar a la humanidad? Si somos criaturas del Señor. Es el Dios que creó al hombre como corona de su creación y lo puso como mayordomo de lo creado. Porque el Señor creó al hombre. Porque este reino, porque el Señor puso al hombre en este reino para recuperar lo que él había creado, de lo cual se le había dado a Satanás, no siendo Satanás, ¿verdad? Pero Satanás, ¿o acaso Satanás no es el rey o el príncipe de este mundo? Sí, pero un día será destruido. Amén. Ahora, dice versículo 2, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa para temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Aquí habla de una ciudad que ha sido pisoteada, maltratada, pero ya no sería más avergonzada y que va a resurgir con poder y muchos de sus enemigos la verán y temerán. Habla de una copa. En algunas versiones habla de una copa de vértigo, que es una figura usada frecuentemente para describir un juicio divino o una copa de ira. Jeremías 25 del 15 al 18 dice, porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a las naciones a las cuales me envió Jehová. A Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes,
para ponerlos en ruina, en escarnio y en burla, en maldición, como hasta hoy. Amén. Y también hay otra cita, Salmos 75, versículo 8 al 10. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Amén. Entonces, ¿qué está hablando? Que los poderosos van a ser quebrantados y que ninguno de ellos se va a escapar de la ira de Dios. Y que Jerusalén será piedra pesada que despedazará a todo aquel que intentare atacarla. Porque dice en el versículo 3, y en aquel día yo pondré Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Pero oiga lo que dice el 4. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura el jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. El versículo 4 hay una expresión de esperanza y de consuelo. ¿Por qué? Porque está hablando del día de la victoria, el día de triunfo que todos estaban esperando, o que se espera hasta el día de hoy, ¿verdad? Habla de una victoria final. Cuando el caballo, animal propio para la guerra, será golpeado con pánico. Imagínense a un caballo desbocado. En unas enseñanzas anteriores, recuerde que explicaba de que cuando un príncipe llegaba a caballo era señal de guerra, pero si un príncipe llegaba en un asno era señal de paz. Entonces, la escena que presenta el profeta contradice a la lógica humana, no a la palabra, a la lógica humana. Porque cualquier ejército que contara con una buena caballería, pues fácilmente se llevaba la victoria. Pero aquí está hablando de que va a haber un cambio. Heriré con pánico a todo caballo. ¿Usted puede controlar a un caballo desbocado y con locura el jinete? Fíjese que los egipcios contaban con un ejército equipado como una buena caballería y fueron rivales de los israelitas casi todo el tiempo. ¿Y quién de estos pudo tocar al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? Ninguno. Es más, quedaron devastados. El Señor saca a Israel con un brazo fuerte. Y después de todo lo que el Señor había, por culpa de Faraón, ¿verdad? Porque en unas cosas mandó una plaga, pero también en otras endureció. Entonces, ahora yo no, ahora soy yo el que va a actuar. Y viendo el Faraón todo lo que había acontecido, decide todavía mandar jinetes y caballos. Le quedaba todavía el ejército. Mire, con todos esos hombres, con todos esos caballos, ¿cómo no hubieran reconstruido Egipto? Y a pesar de todo eso, viene el faraón y manda a que fueran a destruir. Y bueno, quedaron allí, ¿verdad? En el mar. Amén. Entonces, fíjese que el jinete no escapará del castigo. Dice que será castigado con locura. Un jinete loco montado en un caballo asustado de pánico no representa un peligro para nadie. Entonces está hablando de que Jerusalén estará segura por Dios, igual cuando se levantan contra nosotros. Muchas veces no nos hemos dado cuenta que el Señor al jinete le ha dado locura y al caballo le ha dado pánico. Amén.
Versículo 5, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. Ahora, fíjese que en la parte o en la escritura del Antiguo Testamento es muy poco común, o tal vez no muy poco, es poco común que eh, Judá luchando contra su capital, Jerusalén. Porque el odio de las naciones contra Jerusalén parece contagiar a los mismos judíos que no habitaban en la capital. A pesar de que Judá peleara en su contra, nada podrán hacer porque ellos mismos se darán cuenta de, de que quien pelea por la ciudad santa es Dios mismo. Dice, los capitanes de Judá dirán en su corazón, estoy en el 5 de Zacarías 12, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces pareciera, ¿verdad?, de que estos iban a atacar aunque no vivieran y que ellos dijeran, no podemos meternos con ellos. ¿Por qué? Porque pelear contra Jerusalén era pelear contra Dios. Y contra Dios nadie va a prevalecer. Entonces, pero oiga lo que dice el 6, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Ahora, Judá era un reino pequeño constituido únicamente por las tribus de Judá y de Benjamín. El territorio de Judá es un territorio relativamente pequeño, pero Dios los usaría para destruir a las naciones. Y habla de brasero de fuego entre la leña. Amén. Quiere decir que los dirigentes arderían hasta consumirse. Cuando dice aquí, como brasero de fuego en leña y como antorcha, habla también de tea, una tea entre las gavillas. Oiga, para hacer referencia a una práctica en esa región de quemar las gavillas de los enemigos. ¿Por qué razón? Porque el propósito era destruir sus cosechas y los pueblos estarían expuestos a morir de hambre. Si no, recuérdese, allá en Jueces 15, encontramos a Sansón que utilizó 300 zorras con teas en la cola de cada par de zorras para destruir la cosecha de los filisteos. ¿Por qué razón? Porque cuando la siega está cerca, los campos se vuelven propicios para una destrucción completa. Ya no están totalmente verdes, sino que ya están en ese proceso de maduración y es más fácil cortarlos. Pero también es una parte donde están expuestos a que puedan ser quemados. ¿Y qué pasa cuando se es quemado los campos? No hay alimento. Y si no hay alimento, el pueblo perece. Entonces, también, aunque la gloria será para Jerusalén, porque aquí estamos viendo que la gloria se está hablando sobre Jerusalén, Judá también será restaurada para evitar el orgullo de los habitantes de Jerusalén y la bendición alcanzará a toda Judá. ¿Por qué razón? ¿Por qué hago en esta separación? Porque ellos separaron el reino, pero el reino tanto de Jerusalén como de Judá era todo Israel. Ellos, después de Salomón, fue el reino del norte y el reino del sur, pero la restauración vendría o viene para todo Israel, no solo para uno. No es para que no vuelva Jerusalén a caer en el error de querer sentirse superior que sus propios hermanos. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque al principio estará en contra de Jerusalén, según esto, ¿verdad? Amén. Pero no será olvidada, sino que también será restaurada. Entonces, el pasaje deja clara la idea de que la liberación y restauración será una obra de Dios, sin mérito alguno de parte del hombre. Hermanos, al día de hoy,
Israel no está en esa condición. Pero el Señor va a traer una restauración física, pero también una restauración espiritual. Entonces el Señor promete defender a los habitantes de Jerusalén de la manera más prodigiosa. Oiga lo que dice el 8. Oiga el 7 dice, y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Amén. Entonces, será un verdadero milagro, pues el israelita, oiga, hay una promesa que el israelita débil será como David. Usted se recuerda, vemos aquel desde joven, ¿verdad? Cómo se enfrentó ¿cómo se llama? Cómo se enfrentó al gigante. Y también los 300 de David que infundió aliento, ¿verdad? Aquellos que estaban en lo peor. Y cómo este hombre les infundió aliento de parte del Señor. Entonces, el rey David fue famoso por ese espíritu valeroso. Él encabezó al grupo de hombres invencibles, estos 300, ¿verdad? Sí, el débil será como David, y la casa de David, Jerusalén, será como Dios, como el ángel de Jehová, invencible. Entonces Zacarías usa el término el ángel de Jehová como sinónimo de Dios, dándole un reconocimiento, ¿verdad? O tácito de la divinidad. Que es la promesa que aquel que se sentía débil, oiga, mire qué increíble, ¿verdad? Si aquel que se sentía débil, aquel que tenía miedo, dice que sería como David. Y qué importante es eso. Porque cuando cuando Jetro le dice a Moisés, Moisés, tú no puedes, ¿sí? Tú no puedes llevar la carga del pueblo solo, búscate a 70 varones con tu mismo espíritu. ¿Qué estaba refiriéndose ahí con tu mismo espíritu? Si Moisés era una persona paciente, que buscara a gente que fuera paciente. Si Moisés era una persona que fuera esforzada, que fuera dedicada, que buscara de ese mismo espíritu. Y que pusiera, y que tuvieran de ese mismo espíritu, de ese mismo deseo de honrar, de guiar al pueblo hacia hacia la voluntad de Dios. Amén. Entonces vemos aquí el versículo 9, del 9 al 14, dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y hay un subtítulo aquí, o un subtema, mirarán al que traspasaron. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradrimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Entonces, como dije al principio, la restauración de Jerusalén no solo iba a ser material, sino que también experimentarían un cambio espiritual. El Señor derramará en su pueblo un espíritu de gracia que
vendría a reconocer el poder de Dios, un espíritu de humildad que conduciría a la súplica, porque dice en el 10, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Amén. Entonces, por el pecado, este pueblo, así como también nosotros, habían perdido ese espíritu de oración. Cuando hay un espíritu de oración, es una característica de un pueblo humilde. ¿Y qué había en el corazón de ellos? Vanidad, orgullo, pasión, pero habla de la restauración espiritual futura. Ya no sería de esta manera. Amén. Ahora, entendemos, hermano, y podemos entender que en el versículo 10, que cuando habla y dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Amén. Aquí podríamos, se podría manejar como dos interpretaciones. Amén. Como dos interpretaciones. Primero, tal vez algunos creen que se está hablando del mismo Zacarías, que se presenta como un mártir. Amén. Y porque recuerde que también en el capítulo anterior, él se pone como la condición de pastor y que sufrió un rechazo que produjo pesar en él. Pero también el Señor, estamos hablando de lo mesiánico, de lo escatológico, también él vino como pastor y fue rechazado. Entonces, habla, fíjese por qué razón, porque dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la consternación por muerte, como la muerte de un hijo, del hijo único, es decir, de un primogénito. Pero aquí habla de un unigénito. Ok, pero antes de continuar con eso, en la mente judía, el primogénito ocupaba un lugar privilegiado. Era el representante de la familia, el heredero. Él tomaba el primogénito en lugar del padre en caso de ausencia de este, ¿verdad? Fíjese que el dolor era tan grande que toda la nación hacía lamentaciones por él. La muerte de un mártir de esta naturaleza provoca desolación. Pero aquí habla que iban a llorar como el llanto de Adradrimón. ¿Por qué razón? ¿Por qué menciona esto? Y porque habla en el valle de Megido. Amén. Entonces, el duelo del valle de Megido lo hicieron los judíos por el buen rey Josías, que fue herido gravemente en la batalla contra Necao, rey egipcio, que no estaba precisamente peleando contra Josías. Cuando éste salió al encuentro, Necao le advirtió que había recibido mensaje de Dios, ¿sí? Mensaje que Josías no debía de pelear contra él, no debía de levantarse. ¿Qué sucedió? Josías no hizo caso a la advertencia, salió a luchar y perdió la batalla. ¿Dónde está esto? Porque usted va a decir, mire hermano, pero sí, pero ¿dónde está? Segundo libro de Crónicas 35. Segundo libro de Crónicas 35. Y oiga lo que dice el 20 al 25. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Josías hizo cosas buenas, sí. Pero es muy importante escuchar. Dice, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Mira, imagínese, ¿verdad? Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. 22. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla
y no atendió a la palabra de Necao, oiga, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y toda Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Oiga, toda Judá y Jerusalén. Entonces ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, no me quiero adelantar. 25. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan estas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. Entonces, Josías fue un buen rey. Bajo su gobierno el pueblo vio una renovación espiritual, que de las cosas que hizo fue que erradicó la idolatría como las prácticas espiritistas. Amén. Entonces, bajo su gobierno se celebró la Pascua de una manera solemne y grandiosa desde el tiempo de los jueces, que no se había celebrado así. Hubo un cambio. Pero cuando murió, toda Jerusalén y toda Judá hicieron duelo por él. Amén. Entonces, algunas versiones, cuando dice, y que mirarán al que traspasaron, volviendo a Zacarías, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Algunas personas, como el caso de la Reina Valera, dice, y a quien traspasaron, bueno, dice que aquí el Señor con me traspasaron. Si es la correcta, se trata probablemente de un personaje que no se menciona en el texto, por eso hay unas dudas, espero que me den a entender, hay unas dudas con respecto a quién se está hablando, ¿sí? Aunque también esta frase la podemos encontrar en Juan 19, 37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Entonces, en la primera parte, recapitulando, en la primera parte, algunos creen que hablaba con respecto a Zacarías, pero esto entendemos que es para el Mesías. Amén. Porque aquí en el 19:37 de Juan se da el cumplimiento cuando el soldado romano le abrió el costado al Señor para determinar su muerte. Juan 19:37 le dije, ¿verdad? En el 34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el 37 dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Entonces, Juan nos relata si los seguidores, ¿verdad?, del Señor Jesús estaban al pie de la cruz, haciendo duelo, pero sabemos que estaban dolidos. Como también nosotros, cuando entendimos eso, ¿verdad?, lo que el Señor sufrió por nosotros. Entonces, es una profecía que se estaba cumpliendo, que se cumplió con el Señor Jesús, que ahí inició el proceso de restauración para todos nosotros. Ahora, al final del capítulo 12, habla en el 12, y la tierra se lamentará cada linaje aparte. Dice, habla de los descendientes de David, de Natán, de Leví, de Simei. ¿Por qué razón son mencionados estos nombres? Porque fíjese que hay una lista de las familias que podrían ser los representantes de todos los sectores del pueblo de Israel. La familia de la casa de David es en referencia a una familia real.
Porque la promesa está que tú reinarás sobre Israel o sobre Jerusalén. La casa de Natán representando a los profetas. La casa de Leví a la familia sacerdotal y la casa de Simei a la familia de los escribas. Entonces, los líderes y el pueblo en general, hombres y mujeres, se unirán para hacer duelo por este mártir amado. Amén. Entonces, en aquel día, ¿verdad? El día esperado, el día de Jehová, van a suceder cosas maravillosas. Amén. 13:1. Oiga lo que dice Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces, aquí empieza el capítulo 13 hablando que el pecado y la inmundicia serán erradicados por un manantial que brotará de la casa de David, de la descendencia del mismo rey David, para limpiar la ciudad de Jerusalén a fin de presentársela a Dios como una esposa sin manchas y sin arrugas. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David. Ahora, recuerde que el Señor viene del linaje de David, de la casa de David. Y en él encontramos un manantial. De allí salió la iglesia y la iglesia es la que va a ser presentada como una novia sin mancha y sin arruga. Amén. Entonces, hay algo en algunas partes con Zacarías, no hay como, déjeme hacer ese comentario, por favor, pero no me lo vaya a tomar así como tal, ¿verdad? No es que haya un desorden con respecto a los tiempos escatológicos, sino que muchas veces es importante entender cuando una cosa ya se cumplió, como el caso del Señor, y como otra es que se va a cumplir. Porque primero habla de la restauración de Israel. Y la restauración espiritual de Israel no se ha dado, pero la profecía del que había sido traspasado, sí. Pero también podemos hablar de que cuando Israel sea restaurado y cuando los israelitas se den cuenta de que ellos lo traspasaron, entonces van a llorar porque van a decir, ¿qué hicimos? Amén. Entonces, por favor, no es que Zacarías lleva un desorden con respecto a los eventos escatológicos de la profecía, sino irlos comprendiendo, irlos entendiendo. Usted y yo ahora, cuando entendemos, nos dolemos y decimos, Señor, de verdad que lo que sufriste es por nosotros en la cruz, te volviste pecado, pero también esa misma situación la van a vivir ellos en la restauración. ¿Por qué? Porque van a decir, al que traspasamos. En aquel momento, en la muerte del Señor, los que se dolieron fueron los discípulos. Pero para que haya restauración en Israel, también tiene que ver esa parte. Sí, lo crucificamos. Amén. ¿Por qué? Porque un manantial de agua. Porque el mensaje del Evangelio trae perdón a todo aquel que se acerca a este manantial, que es vida eterna en Cristo Jesús. Él dijo, yo soy la fuente, yo tengo agua y de esta agua no tendrás más sed. Entonces el pueblo se había alejado de Dios por dos razones poderosas que tenían que ser eliminadas de raíz. La idolatría y los falsos profetas, con sus mentiras, desviaban a todo el pueblo. Vamos a Zacarías 13, versículo 2 y 3. Y en aquel día, oiga, y sigue aquí, y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes. Quitaré de la tierra los nombres de las imágenes. Y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás. Oiga, está hablando de los falsos profetas, que aún cuando profeticen su padre y su madre, no vivirás.
porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Amén. Mire qué difícil, ¿verdad? Entonces, los ídolos representan una amenaza constante para derribar la débil fe de los israelitas. Si no recordemos, ¿verdad? Y la idolatría estuvo muy pegada al pueblo de Israel, aunque el Señor se los advirtió en el desierto, se los advierte después de que lo vieron en Egipto, los hace libre y les dice, ustedes cuando entren, no se comporten como ellos. Entonces el primer mandamiento señala que la idolatría es una amenaza constante contra la relación del hombre con el verdadero Dios. Fíjese que los israelitas llegaron a una tierra pagana, a Canaán llena de idolatría. Se recuerda que vimos anteriormente acerca de los terafines o dioses domésticos y muchas veces fueron tras ellos para adorarlos. ¿Sí? Terafines, los perecederos, que adoraban a dioses por la agricultura, que era al que le pedían que le trajera lluvia, al que le pedían que cayera suficiente para que creciera y saliera mejor. Entonces, si la idolatría siempre fue una amenaza exterior, la amenaza más destructora era la influencia interna a través de los falsos profetas. Los profetas constituían un gremio muy fuerte, eran profetas de profesión, se formaban en escuelas y a sus integrantes se les llamaba hijos de profetas. Ahora, la eliminación de los profetas vendría por causa del incumplimiento del ministerio que les fue encomendado, porque en vez de ser una bendición, resultaban en una maldición. Para ganarse el favor del pueblo, profetizaban lo que no les había sido revelado, sino aquello que resultara agradable al oído. Óigame, voy a dejar algo muy claro. Sí creo, como ministerio, sí creemos y enseñamos acerca de la profecía. Y también de que hay que tener un conocimiento para poder entender, ¿verdad? Si la profecía es de exhortación, consolación o edificación, como también escuchar a la persona que lo dice. Amén. Hay que tener mucho cuidado. Pero aquí estamos hablando de falsos profetas. Entonces significa que si hay falsos profetas, es que deben de haber verdaderos. De seguro, muy pocos, pero deben de haber. Amén. Hay que tener mucho cuidado porque hoy vivimos en un tiempo en donde oímos que aquí viene el profeta no sé qué. Óigame, estoy hablando de que hay una cantidad de gente y usted no sabe si es verdadero o es falso. ¿Cómo lo sé yo? Por medio del conocimiento de la palabra. Porque si usted tiene conocimiento de la palabra no va a ser engañado. Mire, no va a ser engañado por un falso pastor, por un falso maestro, por un falso profeta, o por un falso apóstol, o por un falso evangelista, o por un falso cristiano. ¿Por qué viene la eliminación de los profetas? Por el incumplimiento del ministerio. Estos falsos profetas sabían lo que el rey quería oír y esto le hacían oír. ¿Qué pasa con mucha gente hoy? ¿Qué pasa con mucha gente en este tiempo? Anda detrás de personas porque quieren que les digan lo que ellos quieren oír. Yo te declaro a ti, levante la mano porque usted esta semana va a venir bendición sobre sus vidas y va a venir esto, pero no hay rendición de la voluntad. No hay una rendición al Espíritu Santo. No hay una palabra con respecto a cumplir y vivir en santidad. Pero la gente sí quiere que se les profetice, imagínense, alguien pone en alguna red social like, dele like para que reciba bendiciones de manera. Ahí vemos mucha gente dándole like.
En los días del rey Acab, el profeta Micaías fue llamado para consultarle si Jehová les daría la victoria. 400 profetas oficiales habían profetizado una victoria, pero Micaías profetizó la derrota y así sucedió. El mismo rey Acab fue muerto en esa ocasión. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Que en aquel día los falsos profetas serán eliminados, como una clara referencia a la eliminación del profetismo profesional en la era mesiánica. Porque hoy prácticamente es una profesión, pues. Hoy la gente viaja de un lugar a otro y pagan para ir a profetizar. Págueme mis gastos y les voy a ir a profetizar. Entonces se ha vuelto una profesión, más no un llamado. La desdicha de los falsos profetas se reflejará en el aborrecimiento de los padres, que fieles a Dios no soportarán las mentiras de sus hijos, y su amor por la verdad estará por encima de las mentiras. Entonces estos falsos profetas serán avergonzados de su visión. En vez de sentirse privilegiados, serán confundidos de tal manera que ni ellos mismos creerán en las visiones que perciben. Y así pasa, hermanos. Hay muchos que no creen. Se ha vuelto un negocio. Habla de que nunca más se sentirán honrados de tomar la vestidura del profeta. Negarán su oficio y tomarán el oficio del labrador, todo lo contrario al del profeta Amós. Porque dice el 4, sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra. Estoy en el Zacarías 13:5. Pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Entonces, estos dos males persisten al día de hoy. El pueblo sigue yendo en pos de dioses ajenos, de ídolos, pero hemos cambiado. Oiga, voy a hablar, y estoy hablando del cuerpo cristiano evangélico. Hemos cambiado por la religión antigua, en la cual se adoraban a imágenes. Hoy el pueblo adora a hombres y mujeres. Y en ningún momento un pastor puede tomar condición para que la demás gente lo idolatre. No se puede, es perjudicial para el ministerio, es perjudicial para el hombre, porque se le está tocando el ego. Porque al final los ídolos, porque es inconcebible que en una iglesia cristiana vamos a encontrar a ídolos, ¿verdad? Inconcebible. Pero entonces hemos cambiado de poner nuestra confianza en algo inerte a algo, a una persona. Y ahora hombre y mujer, porque hay una lucha increíble, ¿verdad? Porque al final los falsos maestros, los falsos profetas, no ofrecen la satisfacción de la sed espiritual, pero sí el entretenimiento. Eso sí se ofrece. Con una muy buena charla, con unos buenos chistes, con un buen timing, ¿verdad? Y y contando y ta. Pero no hay una satisfacción de la sed espiritual. ¿Y qué hacen? Distraer al cristiano, al convertido o aún a aquel que no es convertido, a las personas, distraerlo de Dios, del Creador. ¿Qué hemos hecho también? Hemos sustituido a los dioses antiguos por amor, por el amor al dinero, por la sed de la fama. Mire, qué increíble ahora con esto de las redes sociales, ¿verdad? Queremos ser virales, que nos conozcan. Las pasiones vergonzosas.
que gracias a la agilidad y a la efectividad de los medios de comunicación se han hecho comunes a todas las sociedades. Los falsos profetas siguen proliferando por la fertilidad del campo. ¿Por qué siguen habiendo falsos profetas, falsos maestros, falsos? ¿Por qué hay? Porque la gente los respalda, pero óigame, esta gente no quiere pagar ese precio de sentarse como una enseñanza como esta. Hermano, yo espero que para usted no sea aburrido esto, de verdad. Yo de verdad se lo digo. No sé para cuántos de la iglesia es aburrido que estemos estudiando Zacarías el día jueves. Ay, no, hermano, estoy cansado por trabajo, no sé qué. Qué aburrido. No, mire, es que yo para qué. Hermano, mire, aquí lo que estamos entendiendo. O no, aquí Zacarías no está hablando de estos, la condición o la condición nuestra. Entonces, ¿por qué siguen creciendo? ¿Por qué siguen? Porque hay una necesidad, pero quieren algo rápido. No quieren esfuerzo, no quieren sacrificio, no quieren dedicación, no quieren compromiso. Y mientras usted no tenga esto, dedicación, compromiso, amor por la palabra, esfuerzo por vivir en santidad, usted corre el peligro de ir detrás de uno de estos falsos. ¿Qué ha pasado? Hay una carencia, y yo no me voy a incluir ahí, por favor, no me voy a incluir ahí, pero hay una carencia de hombres que predican la verdad. No me considero que llego a ese punto. Tal vez no tengo ni la capacidad, ni el pueblo. Tal vez no, pero, pero cada vez vemos gente, pastores, menos pastores que prediquen la verdad. Y esto ha dejado espacio suficiente para los falsos. Porque muchas veces, aunque un pastor no sea falso, se ha vuelto permisivo en algunas cosas. Y entonces esto permite que falsos maestros que atentan contra las verdades eternas de Dios estén enseñando beneficios temporales como sustitutos. Que se esté enseñando algo aquí de la tierra, y buscar las cosas del mundo, pero no las cosas espirituales. Amén. Voy a llegar hasta ahí porque habla de esta última parte del pastor herido. Que el Señor nos permita no caer. Yo siempre le digo, Señor, permíteme nunca cambiar. Porque déjeme decirle algo. No sé cuántos empezaron bien la carrera y se desviaron. Conozco una infinidad de ministerios que fueron absorbidos por el Evangelio y la prosperidad y hoy están más divididos que otra cosa, y muchos de ellos perdidos, porque en este Evangelio y la prosperidad está diseñado para que se esté expuesto a falsos pastores, a falsos maestros, a falsos profetas, a falsos de todo. Falsos apóstoles, falsos evangelistas. Pero que el Señor nos ayude a entender. Enseñanzas como estas son las que nos permiten entender, hermanos. Son las que nos permiten entender. Aquí está. Lo que está pasando hoy, el Señor lo dejó en su palabra, allá, antes que Él viniera. En Zacarías. Estamos viendo parte de eso. ¿Cuántos se han acostumbrado a buscar pastor de YouTube? No estoy diciendo que todos los que salen en YouTube son malos. No. Pero muchas veces es un predicador, no los conocemos, no sabemos cuál es la intención. Y hay mucha gente que teniendo un pastor y una iglesia cerca, es bien triste, es bien lamentable. Pero bueno, que el Señor nos ayude. No sé qué anda buscando usted, hermano. Yo espero que usted busque la palabra de Dios, agradarle a Dios,
vivir en santidad. Eso espero que usted esté buscando. Y esa es mi oración, Señor, que mi vida como el ministerio, como los hermanos que conformamos la iglesia del ministerio, siempre nuestro deseo sea honrarte a ti y no permitir que un engañador, que un falso venga o que cambie la intención del corazón. Amén. Bueno, Padre, gracias, gracias, porque una vez más nos permites, Señor, poder compartir de tu palabra. Ayúdanos, Padre. Necesitamos, Señor, seguir conociéndote a ti más. Bendice a cada uno de mis hermanos y que en esta noche, Señor, podamos descansar y que cada día podamos ir renovando nuestra mente, nuestra voluntad a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche. Que el Señor les bendiga.